Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Con las personas que estén. Ya. Solo los dos creo que vamos a hacer las clases. ¿No se conectan todavía? Sí, pues. Espéreme un ratito. Ujú. Ya está. Ya. A ver. Bueno. Bueno, vamos avanzando, ¿no? Buenas noches. Sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí, Ya, ya. Vamos avanzando. Conforme vayan, vayan llegando, pues se podrán ir ingresándose, ¿no? No hay ningún problema. Es de libre acceso, ¿no? No hay ningún impedimento para esto. Eh, Esperémonos un minutito para empezar justo en la hora correcta. exacto. Ujú. Ya. Bueno. Buenas noches con todas y con todos. Eh, bueno, solo hay caballeros nomás. Bueno, con todos. Para mí es un gusto nuevamente estar aquí en la clase, ¿no es cierto? Ahora nos ha tocado un poquito tarde. Bueno, son circunstancias internas del instituto y en eso nos toca acoplarnos, ¿no? Por esta vez solamente. Vamos a continuar con la temática, justamente para poder adaptarnos un poquito más al contenido, pues le he impreso el sílabus, ¿no? El sílabus, ¿no es cierto? Y en base a eso, bueno, aunque la clase anterior tuvo mucho que ver con la materia, pero bueno, para que no se diga que se está tomando otros temas y justamente le he impreso el sílabus para en base a eso verle lo más específico, ¿no? De lo que está en el sílabo, ¿no? La temática del sílabo y eso dar aquí, ¿no es cierto? Aunque les recuerdo simplemente que eh, esta materia es una materia, ¿no? O sea, no es un módulo realmente. Esta materia no se la ve en 3 clases, en realidad, ¿no es cierto? O sea, alguna vez cuando yo di esta materia, la di en un semestre, ¿sí? Y hay libros de investigación de mercados, libros muy gruesotes, ¿no? O sea, entonces de eso debemos estar conscientes también, ¿no? Lo que hemos hecho para esta clase y para la próxima es un resumen realmente. Hemos tratado de como se dice, optimizar las partes, ¿no? Que nos piden en la materia, en el sílabo, ¿no es cierto? En las temáticas que se ven allí. Y bueno, a partir de eso hemos tenido que eliminar mucha teoría realmente importante, ¿no? Importante, pero bueno, si nos pusiéramos a ver un solo tema de lo que está allí, nos demoraríamos por lo menos un mes, ¿no? Entonces, en eso debemos estar conscientes, ¿no? Mi recomendación, si ustedes la desean tomar, no hay ningún problema, es simplemente una recomendación. Lean cualquier libro de proyecto, perdón, cualquier libro de investigación de mercados, ¿no? Todos los libros de investigación de mercados son buenos, ¿no es cierto? Así no sea muy actualizado, pero todos tienen el mismo formato, todos tienen la misma temática, todos tienen los contenidos parecidos, unos más, otros menos, ¿no es cierto? Ahora, en forma específica para la parte de muestreo, ¿no es cierto? Que es lo que le preocupaba a algún estudiante, ¿no es cierto? Hay un libro de Bernal, es un libro de metodología de investigación, ¿sí? Eh, que toca mucho lo que es la temática de cálculos, de muestreo, fórmulas, ¿no es cierto? Y él aplica muchísimo, muchísimo con ejemplos muy sencillos. Si bien el libro es de metodología de la investigación, pero utiliza mucho, mucho lo que es la matemática, ¿no? Y con ejemplos muy básicos, muy sencillos de entenderlo, ¿no? Este libro incluso se lo puede conseguir en PDF en el internet, ¿no? De forma gratuita. Seguramente alguien le escaneó el libro y le subieron, ¿no? Entonces, si es que no se lo puede comprar. Entonces, esa es mi recomendación y cualquier libro de investigación de mercados les puede ser útiles, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Eh, Vamos a compartir la pantalla, por favor. ¿Dónde estaba? Aquí está. Sí, ahí está, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la temática. eh, el día de hoy, por favor. Como se les ha dicho, vamos a tocar diversos temas que están en el sílabo, ¿no es cierto? En algunos casos muy rápidamente, de forma muy genérica, ¿no es cierto? Para poder tratar de llegar
a lo que es la población y la muestra, ¿no? Pero para poder entender cómo se calcula la muestra es necesario entender algunos conceptos anteriores, ¿no? Porque si no, lo obvio sería llegar y seguir indicando fórmulas, pero no se sabe de dónde salen y por qué se utilizan o por qué tal fórmula, ¿no es cierto? Tal fórmula tiene sus características, se utiliza en base a ciertos condicionamientos. No es que se puede utilizar una fórmula para todo tipo de población, cada población o cada segmento tiene su fórmula específica, ¿no es cierto? Si es que es una población finita, si es que es una población infinita, si es que es un tipo de preguntas cerradas, si es que es un tipo de preguntas abiertas. Entonces, todo eso hay que saber, ¿no es cierto? Antes de aplicar cualquier fórmula, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos tratado de ejercitar ahora, ¿no? Hacer un resumen realmente muy rápido. Bueno, vamos avanzando. Entonces, estamos con investigación de mercados. El resultado de aprendizaje que esperamos, ¿no es cierto?, es que ustedes empleen algunos conceptos, no todos, obviamente, de la investigación de mercados para solucionar un problema. Obviamente, la investigación de mercados, la metodología de la investigación científica lo que trata de buscar es la solución de un problema. ¿Sí? Objetivo de la clase, que los estudiantes recuerden los conceptos y partes de una investigación de mercado. ¿Sí? Los métodos que se utilizan de alguna manera, en más o en menos, el método deductivo, el método inductivo, el método analítico, y de ser posible, si es que alcanzamos, haremos ejercicios, ¿no? Pero eso lleva tiempo además, ¿no? Bueno, antecedentes, conceptos y contenidos científicos, ¿no? Ya, vamos avanzando. Investigación de mercados, ¿no es cierto? Recordemos que la investigación de mercados está íntimamente relacionada con el marketing, o dicho de otra manera, forma parte del marketing, no es una parte del marketing, ¿no es cierto? Recordemos finalmente un conceptito solamente, ¿no es cierto?, de lo que es la investigación de mercados. Es el diseño, la recopilación, el análisis e informes sistemáticos de datos, ¿sí? De datos pertinentes a una situación de marketing específica, ¿no? Que enfrenta una organización, cualesquiera que sea esta, sea una empresa de transporte, sea una empresa de alimentos, sea una agroindustria, sea una fábrica petrolera, sea una empresa minera, sea una empresa de servicios de internet, sea una empresa de servicios celulares. Los conceptos y las definiciones de investigación de mercados y del marketing son aplicables a todo tipo de problemas, ¿sí? Lo importante es conocer los conceptos. Una vez que usted conoce los conceptos y las fórmulas, puede aplicarlo a cualquier área del conocimiento, a cualquier área de trabajo. Y de forma específica, como es de interés de ustedes, ¿no es cierto?, al área del transporte, ¿sí? Bueno, vamos avanzando. Investigación de mercado, ¿no es cierto? La investigación de mercados tiene algunas fases, pasos o etapas, como usted le quiera llamar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son estas fases o etapas o pasos de la investigación de mercados? Tal y como se menciona en el sílabo. En el sílabo le menciona pasos, ¿no? Pero es lo mismo. Pasos, fases, etapas de una investigación de mercados son, primero, la determinación de un problema. Segundo, una vez que usted tiene bien claro el problema, ¿no es cierto?, pasa a utilizar una metodología científica, ¿sí?, dentro de la investigación y obviamente, si es que es necesario, obtendrá o calculará una muestra, ¿no? Si es que es necesario, porque a veces no es necesario, ¿no?, el poder calcular una muestra. Una vez que usted realiza esa segunda etapa, pasa ya al trabajo de campo, que consiste, ¿no es cierto?, en la recolección de la información, ¿verdad? Sea a través de cualquier técnica, ¿no? La encuesta, la entrevista, el focus group, no sé, cualquier otra técnica, ¿no es cierto? La observación estructurada, no estructurada, etcétera. Hay un conjunto de técnicas que vamos a ver así muy rápidamente también, ¿no es cierto? Una vez que tiene esto, ¿no es cierto?, pasa al proceso de selección, procesamiento y tabulación de los datos, luego al análisis e interpretación de la información y finalmente presenta un informe, ¿sí? Usted hace una investigación y al final tiene que presentar un informe, ¿sí? Esa es la lógica, ¿no? O sea, no se hace una investigación así porque sí, ¿no? O sea, para nada, ¿sí? Finalmente hay que presentar un informe. Esa es la lógica de un proceso de investigación de mercados, de un proceso investigativo en cualquier área de la ciencia, en cualquier área productiva, ¿sí? Esa es la lógica, ¿no? ¿Mm? Bueno, vamos viendo entonces, desarrollando ya la primera parte, ¿no?, de esto, esa temática que dice la determinación de un problema, ¿no es cierto? La determinación de un problema.
Ahora, ¿qué es un problema? Eso también tenemos que definir claramente, ¿no? Porque a veces se confunden, ¿no? Sí, ¿qué es un problema? Un problema puede ser identificado como una traba, un inconveniente, una dificultad, una molestia, una complicación, así en términos generales, ¿sí? Dentro de la etapa, ¿no es cierto?, de creación de nuestra investigación de mercado, ¿no es cierto?, debemos tomar como antecedente el problema, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de ello nosotros podemos plantearnos nuestro tema de investigación, ¿sí? En este caso de investigación de mercado, nuestro tema de estudio, si fuera una investigación general, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y con qué objetivos tenemos que plantearnos adecuadamente nuestro problema? ¿Sí? Para poder formular correctamente nuestro tema. Y a partir de ello poder derivar los objetivos y a partir de ello, ¿no es cierto?, poder derivar claramente la justificación, a partir de ello poder derivar en forma clara, ¿no es cierto?, el tipo de investigación que vamos a hacer, a partir de ello poder determinar el método que vamos a utilizar o los métodos, porque hay, como vamos a ver más luego, algunos métodos, ¿no es cierto? Sí, no hay uno solo. En resumen, de una adecuada formulación del problema surge el tema de la investigación de mercados, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es que no le planteamos adecuadamente el problema, después se nos va a hacer un lío, ¿no es cierto? Por eso es importante tener bien claro el problema. ¿Sí? De una adecuada formulación del problema aparecen claramente los objetivos. De una adecuada formulación del problema se crea la justificación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante identificar y formular un problema de investigación? ¿No es cierto? Sí, porque el problema en cualquier investigación, en cualquier área del conocimiento, es el punto de partida de una investigación, en este caso de una investigación de mercado. Cualquier empresa, en cualquier área, en cualquier temática, siempre tiene que partir de una formulación adecuada de un problema, ¿sí? Es el punto de partida. Si el problema está bien formulado, es casi seguro que la investigación futura será un éxito, ¿sí? Reiteramos, un problema es importante porque es el punto de partida, es la base de la investigación, ¿cierto? Pero ¿qué es un problema de investigación? ¿No es cierto? Lo que hemos dicho, es el punto de partida, es el objetivo mismo, ¿sí? Es el objetivo mismo de la investigación. Es algo fáctico, es decir, algo real, es un hecho, un fenómeno, un suceso, algo que se ha observado, ¿no es cierto? Bueno, aquí podemos dar N ejemplos de problemas. Voy a dar solamente un hito, ¿no es cierto? Bueno, dos. La mortalidad infantil, ¿no es cierto? Uno. Los accidentes de tránsito, dos, ¿no es cierto? Son problemas, ¿sí? Son problemas. El problema es algo que ha sido observado y que se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué sucede tal hecho? Es decir, ya es un hecho, un problema, ¿no es cierto? Es un hecho, un fenómeno, una situación que incita a la reflexión, ¿no es cierto?, al estudio, que incita a la generación de nuevas investigaciones, ¿sí? Un problema es algo que se desea conocer y que aún no se sabe o no ha sido todavía verificado. Es decir, es un punto a resolver dentro de una indagación en nuestra realidad. Un problema es una pregunta que necesita una respuesta, la cual debe ser resuelta o investigada a través del método científico, no a través de cualquier cosa, ¿no es cierto? Sí, la investigación de mercados, el marketing, ¿no es cierto? Utilizan para su desarrollo, ¿no es cierto?, el método científico, ¿sí? El método científico. Bueno, hasta allí la formulación del problema, ¿no es cierto? Entonces hemos eh, revisado, ¿no es cierto?, la primera parte dentro de una investigación de mercado, que es la determinación de un problema. Vamos a la segunda parte, metodología científica a utilizarse, ¿no es cierto?, en la investigación y cálculo de la muestra, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esta es la segunda parte dentro de un proceso de investigación de mercados. Cuando nosotros hablamos, perdón, de metodología de investigación, ¿no es cierto?, nos estamos refiriendo al diseño metodológico de la investigación. Es decir, determinar qué tipo de investigación, qué nivel, qué modalidad, entre otros aspectos. ¿Sí? Y cuando hablamos de diseño de investigación, ¿no es cierto?, nos referimos a qué? A que puede ser experimental o no experimental. A un enfoque que puede ser cuantitativa, cualitativa o cuanticualitativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos referimos a la modalidad básica, ¿sí? Que puede ser de campo, que puede ser bibliográfica, documental, experimental. Al nivel de investigación, ¿sí? Que puede ser exploratorio, descriptivo o explicativo. A partir de esto,
surgen algunos tipos de investigación, ¿no es cierto? No hay una sola forma de investigar, hay algunos tipos de investigación, ¿no es cierto? Por eso hemos dicho, esto de la investigación es realmente largo, ¿no? Es muy largo, lleva mucho tiempo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, dependerá del tipo de investigación. Para poder determinar el tipo de investigación de mercados en la que se va a trabajar, hay que considerar lo siguiente: el objetivo del tema y del problema, la hipótesis que nos hemos planteado, ¿no es cierto? Y a veces también depende de la concepción filosófica o ideológica del investigador, entre otros aspectos. Veamos una clasificación general, ¿no es cierto?, de los tipos de investigación, que no es la única clasificación, por favor, ¿sí? Pero es una clasificación general, ¿no es cierto? Tenemos investigación histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa causal, estudio de caso, experimental, etnografía, análisis de contenido, la investigación, acción participativa, ¿no? Que es un tipo de investigación bastante interesante, ¿no es cierto? Por lo que promueve la participación de la comunidad, ¿no? No de los investigadores, sino de la comunidad. Mire, esa es una clasificación, pero también tenemos otra clasificación según el enfoque, ¿no es cierto? Es otro tipo de clasificación, ¿sí? Aquí tendremos, ¿no es cierto?, las investigaciones cuantitativas o las investigaciones cualitativas. Las investigaciones cuantitativas son, por lo general, el tipo de investigación histórica, correlacional, estudios de caso, ex post facto sobre hechos cumplidos, experimental, entre otras, ¿sí? En cambio, las investigaciones cualitativas son la etnografía, la teoría fundamentada, fenomenología, estudios de caso igualmente, el método bibliográfico, análisis de contenido, etcétera, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, dependerá del problema, ¿no es cierto?, que nosotros queramos plantearnos para poder utilizar un tipo de investigación, ¿sí? Un tipo de investigación. Ahora, veamos muy brevemente, ¿no es cierto?, muy brevemente algunos conceptos sobre los diversos tipos de investigaciones, ¿no? Sí, que eso también está en la materia, ¿verdad? Pero vamos a verlo muy rápidamente, ¿sí? Investigación histórica. La investigación histórica por lo general se orienta a estudiar los sucesos o hechos que se dieron en el pasado. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de manera más objetiva y exacta posible. Ya, hasta ahí la investigación. Vamos con la investigación documental. Este tipo de investigación se desarrolla a través del análisis de información escrita, ¿sí?, sobre un tema determinado, ¿no es cierto? Se realiza con el propósito de establecer relaciones, diferencias y posturas del actual conocimiento con respecto al tema de estudio, ¿sí? Investigación descriptiva, ¿sí? Ese es otro tipo de investigación que se utiliza mucho en las investigaciones de mercado, ¿no es cierto? Es el tipo de investigación a través de la cual se detallan las características o rasgos más distintivos y particulares de un fenómeno o hecho estudiado, ¿sí? Características de la investigación descriptiva. Simplemente busca describir las situaciones o acontecimientos, ¿sí? No busca detallarlos mayormente, solamente describe, explica, es decir, dice, por ejemplo, existe una demanda de 50,000 quintales de arroz en tal parte, nada más, ¿no es cierto? No está interesada en comprobar explicaciones y en probar hipótesis. Parte de las técnicas más comunes de la investigación descriptiva son las encuestas, las entrevistas, la observación y la revisión documental. Vamos con otra, con otro tipo de investigación, la correlacional, ¿sí? Es otro tipo de investigación, ¿sí? A través de este tipo de investigación se busca determinar el nivel de variación que se producen en una o más variables, ¿no es cierto?, en uno o más factores o variables. O la variación asimismo que se produce en uno o más factores, en uno o más variables. Entonces aquí tenemos relación de algunas variables, ¿no?, entre ellas, ¿sí? Ejemplo, ¿no es cierto? Dice, perdón, al variar los factores XX, podrían variar también, ¿no es cierto?, los factores YY. Entonces aquí existe una covariación, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, una relación que se produce entre la una variable frente a la otra, ¿sí? La investigación correlacional, ¿no es cierto?, se determina estadísticamente por medio de lo que se llama coeficientes de correlación, ¿sí? Por lo general, al existir una covariación, no significa necesariamente que existan relaciones causales entre una variable y otra, ¿sí? Pues a veces, ¿no es cierto?, las mismas son determinadas por otros criterios.
¿sí? A veces de tipo incluso subjetivo, ¿no? Características de la investigación correlacional, ¿no es cierto? Que aplica y que utiliza fórmulas, ¿no? Se pueden medir e interrelacionar múltiples variables a la vez. Se puede identificar asociaciones entre variables. Es menos riguroso que el tipo de investigación experimental, pues no se puede manipular las variables. En este tipo de variables correlacionales no se puede manipular las variables, ¿no es cierto? Es decir, que no se conduce directamente a determinar la relación causa-efecto. Forma de cálculo del coeficiente de correlación, ¿no es cierto? Sí, forma de cálculo del coeficiente de correlación. Sí, para poder calcular el coeficiente de correlación que le denominamos R, se parte de un conjunto de datos ya existentes, donde se relacionan por lo menos dos variables. ¿Sí? Pues aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿Sí? Que le hemos puesto en un área relacionada a la salud. Pero si usted conoce la fórmula o conoce los conceptos, puede aplicarlo a cualquier área de conocimiento, incluido el área del transporte. Entonces tenemos el ejemplo, número de pacientes atendidos y quejas en un hospital. Tenemos el número, ¿no es cierto?, de variaciones, ¿no es cierto? El número, el año, ¿no es cierto?, de actividad, que en este caso tenemos del año 1, el año 2, año 3, 4, 5, 6, y en este caso n será 6, ¿no? Sí, porque son 6 años, ¿no es cierto?, donde se produce. Tenemos una variable, ¿no es cierto? Dice número de pacientes atendidos por año en el hospital, ¿no es cierto? Aquí le da en millones. Y tenemos el número de quejas recibidas. En este caso, ¿no es cierto? Alguna de ellas será X y alguna será Y, ¿no es cierto? Es decir, partimos, ¿no es cierto?, de una relación matemática, se plantea, ¿no es cierto?, Y es igual a A más B X, ¿no es cierto? Y entonces aquí existe una variable dependiente y una variable independiente, ¿no es cierto? Para poder identificar la relación entre varias variables o lo que se ha denominado covariación, se necesita calcular el coeficiente de correlación, mismo que utiliza la siguiente fórmula, ¿no es cierto? La formulita. Los datos que están dentro de la misma se los puede obtener en el cuadro, ¿no es cierto? Realizando operaciones matemáticas muy sencillas. Una vez que hayamos determinado qué es X y qué es Y, es decir, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, ¿sí? Entonces, por eso tenemos las sumatorias aquí, ¿no? Tenemos sumatoria de X por Y, ¿sí? Sumatoria de X solamente, que multiplica sumatoria de Y, ¿no es cierto? Y acá abajo tenemos otra relación también, ¿no? Que es ya con raíz cuadrada, ¿no es cierto? N vendría a ser el número de variaciones que se producen, que sería 6, ¿no es cierto? En este caso. Proceso matemático para la obtención de los diversos componentes, ¿verdad? Sí. Primero, se parte de una relación, ¿no es cierto? En este caso, es la relación de la recta, ¿no es cierto? Y es igual a A más Bx. Se determina qué valores son y qué valores son X. Siempre entendiendo que Y es la variable dependiente. Es decir, Y depende de lo que suceda con X, ¿no es cierto? Y con la multiplicación con la constante B. A y B son constantes, ¿no es cierto? Repito, pasos. Se parte de una relación. Y es igual a más Bx. Segundo, se determina qué valores son Y qué valores son X. Y es la variable dependiente y X es la variable independiente. Se procede a operar algebraicamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, trabajando con el cuadro, ¿no es cierto? Haciendo las sumatorias respectivas, porque tenemos la fórmula, ¿verdad? Entonces, esta fórmula nos pide algunas sumatorias en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, lo que tendríamos que hacer aquí, ¿no es cierto? En este cuadro, ¿no es cierto? Hacer un cuadro anexo más, ¿no es cierto? Donde multipliquemos X por Y, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más nos pide, no es cierto? Sumatoria de X al cuadrado, ¿sí? Nos pide sumatoria de Y al cuadrado. Entonces, hay que identificar cuál es X y cuál es Y, ¿no es cierto? Y con eso solucionamos el problema, ¿no? ¿Verdad? Cuarto punto, se procede a operar algebraicamente, ¿cierto? Para calcular el coeficiente se utiliza esta fórmula, ¿verdad? Igualmente el cuadro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué características tiene el coeficiente de correlación? ¿No es cierto? El que calcularíamos arriba, ¿no es cierto? Sí, este, R, ¿no? R, este. ¿Qué características tendría este coeficiente de correlación? ¿Sí? El coeficiente de correlación es un número, es una magnitud que varía entre -1 y 1, no más. No puede ser 1,1, 1,5, ¿sí? Y no puede ser un valor negativo más grande, ¿no es cierto? -1,5, -3, -7, no.
El coeficiente de correlación siempre va a estar entre esta parte, ¿no es cierto? Entre -1 y 1. Segundo punto, cuanto mayor sea el valor absoluto, es decir, sin tomar en cuenta el signo, ¿no? El signo de R, más estrecha será la relación entre las dos variables. Tercero, si R es positiva, ¿no es cierto? Si el coeficiente de correlación es positivo, entonces quiere decir que las dos variables se incrementan en la misma dirección. Y si R es negativa, ¿no es cierto? Cambian las direcciones. Mientras la una aumenta, la otra disminuye, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos en los extremos, ¿no es cierto? En los extremos, si R es +1 o -1, la ecuación contendrá todos los puntos de los datos, ¿cierto? Quinto, cuando R más se aproxime a 1, mayor será la relación directa entre las variables. Cuando R se aproxime a -1, más inversa será la relación. Es decir, que si tenemos un signo positivo, tenemos una relación directa entre las dos variables, y y x. Si tenemos, ¿no es cierto?, signo negativo, es decir, tendremos una relación inversa. Y finalmente, ¿no es cierto?, la fórmula base para poder determinar el coeficiente de correlación, ¿no es cierto?, en una investigación correlacional, ¿no es cierto?, aplicándole a una investigación de mercados, será y es igual a más b que multiplica x. Considerándonos, ¿no es cierto?, como a y b constantes. Son las constantes, ¿no es cierto?, que las buscaríamos, ¿no?, mediante el proceso de cálculo. Pongamos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Un ejemplo. Tengamos el caso de que ya hemos calculado, ¿no es cierto?, R. Entonces, R nos ha dado 0,89. ¿Qué querría decir este valor? ¿No es cierto? Querría decir que hay una relación directa entre las dos variables, lo que supone que mientras más pacientes, tomando el ejemplo anterior, ¿no es cierto?, sí, de que había una cantidad de pacientes atendidos y que había quejas, ¿no es cierto? Entonces, si R fuera 0,89, querría decir que hay una relación directa entre las dos variables, lo que supone que mientras más pacientes son atendidos en el hospital, más quejas recibirá el mismo de dichos pacientes, ¿sí? Veamos algunos ejemplos de temas de investigaciones correlacionales, ¿no es cierto?, que podrían algún rato servirnos, ¿no? Primero, análisis del uso de los métodos de planificación familiar en relación con los niños de estudio, la residencia urbana o rural, el nivel de aspiraciones para con los futuros hijos de los miembros de la pareja en la ciudad de Quito. Ese es un ejemplo. Segundo, estudio para evaluar la relación entre el rendimiento laboral de los profesionales de nivel técnico medio de la salud en los hospitales públicos del Ecuador y sus ingresos salariales, sus niveles educativos, sus números de hijos, sus condiciones de trabajo y las relaciones con sus jefes inmediatos superiores. Bueno, hasta ahí la investigación correlacional. Finalizamos el análisis de tipo de investigaciones con los estudios de caso, ¿no? Porque los estudios de caso siempre se utilizan en cualquier tipo de investigación, ¿no es cierto? Entonces sí vale la pena verlo muy rápidamente, aunque sea. Estudios de caso. El estudio de caso es un tipo de investigación muy utilizado en los procesos investigativos y se trata de un tipo de investigación exclusivo, ¿sí?, de uno o de muy pocos objetos de investigación, ¿sí? El estudio de caso consiste en estudiar cualquier unidad del sistema para conocer algunos problemas generales de dicho sistema, ¿sí? Ya, hasta ahí el estudio de caso. Vamos ahora, una vez que hemos visto los tipos de investigación, así muy rápidamente, ¿no es cierto?, pasamos a ver el método de investigación que vamos a utilizar. Determinamos el problema, determinamos el tipo de investigación y consecuentemente tenemos que identificar, ¿no es cierto?, qué método de investigación vamos a utilizar, ¿cierto? ¿Sí? Para eso trabajamos con la metodología de la investigación, ¿no es cierto? ¿Sí? La metodología de investigación es una parte fundamental dentro del proceso investigativo y se constituye un conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que se utilizan para analizar, recolectar y procesar la información y los datos requeridos para el desarrollo de la investigación de mercados. ¿Sí? Métodos de investigación. Veamos qué es un método de investigación, ¿no? Muy rápidamente, ¿verdad? En primer lugar, hay que indicar que no hay un solo método de investigación, ¿no es cierto? Y tal o cual método que nosotros utilicemos dependerá, ¿no es cierto?, de la investigación que queremos realizar, ¿sí? A veces suele suceder que se pueden utilizar en cualquier investigación de mercado, ¿no es cierto?, uno o varios métodos a la vez. Eso depende ya de la naturaleza, de la complejidad, ¿no es cierto?, del tamaño, del tiempo, de los recursos, etcétera, que se dispongan para realizar una investigación de mercados, ¿sí? En resumen, ¿no es cierto?,
El método de investigación a utilizarse en una investigación de mercados, ¿no es cierto?, está íntimamente relacionado con el tema y el problema, está íntimamente relacionado con los objetivos, está íntimamente relacionado con el marco teórico, está íntimamente relacionado con el tipo de investigación, ¿sí? En segundo lugar, no hay una sola definición de método. Ustedes saben, hay tantos científicos que han creado tantos métodos, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver unas poquísimas definiciones, ¿cierto? Primero, ¿qué es un método? Es la manera, es el camino, es la forma para poder llegar a alcanzar un objetivo, ¿no es cierto? O una meta, si usted lo quiere plantear así. Segundo, es el procedimiento que se usa para ordenar y ejecutar una serie de actividades en la investigación, ¿sí? Ahora, el método científico es la base de todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Independientemente del método particular que se vaya a utilizar, ¿no es cierto? Siempre debe guiarse o enmarcarse en el método científico. El método científico vendría a ser la madre de todos los métodos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es el método científico? Es un conjunto de procedimientos que, valiéndose de ciertos instrumentos y técnicas, examina y soluciona un problema. Es decir, nosotros determinamos, ¿no es cierto?, cuáles son las causas, ¿sí? Recolectamos la información, le analizamos, ¿no es cierto? Pero al final debemos obtener una solución a ese problema, ¿sí? El método científico es un proceso ordenado, tiene que ser ordenado, tiene que ser lógico, ¿no es cierto?, que se sigue para descubrir nuevos conocimientos, ¿no es cierto? O conocimientos verdaderos sobre la ciencia y sobre cualquier área empresarial en particular, ¿no es cierto? Que usted la quiera aplicar. El método científico es un proceso lógico a través del cual se determina un problema y con la ayuda de ciertos métodos e instrumentos particulares se soluciona dicho problema. Al final, ¿no es cierto? La idea es tratar de solucionar un problema, ¿sí? Generalmente, ¿cómo se lo hace esto? ¿No es cierto? A través de la determinación de las conclusiones y principalmente cuando son estudios técnicos, ¿no es cierto? A través de las recomendaciones, ¿no es cierto? Usted recomienda algo, ¿no es cierto? Ha determinado un problema, hace la investigación, concluye por qué se produce ese problema, ¿no es cierto? Cuáles son las causas y los efectos, pero finalmente usted establece soluciones, ¿no es cierto? Estas posibles soluciones son a través de las recomendaciones, ¿sí? Ojo aquí, ¿no es cierto? Una recomendación básica al seleccionar el método de trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Siempre se plantea, ¿no es cierto? Se recomienda que se utilicen los métodos más sencillos, ¿no es cierto? Y aplicables al tema, a su problema. Mientras más combinado y más complejo es el método, más difícil será la investigación de mercados, ¿sí? Por eso es recomendable mejor trabajar con métodos ya conocidos, ¿no? Y que son fáciles, que ya han sido comprobados científicamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, se me ocurre el método deductivo, el método inductivo, ¿no? No meterse en tantos problemas, ¿no? Porque ya, si ya tenemos un problema y encima de eso nos vamos a meter en más problemas, imagínense, ¿sí? Tipos de métodos, ¿no es cierto? Hay una serie de métodos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos utilizar para realizar nuestra investigación de mercados, ¿sí? A estos métodos se los conoce como métodos particulares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque forman parte de algo más grande que es el método científico. ¿Cuáles son estos métodos muy conocidos, no? El método deductivo, el método inductivo, a veces se les combina, ¿no? Inductivo, deductivo, hipotético, deductivo, analítico, analítico sintético, histórico comparado, métodos cuantitativos, métodos cualitativos, una combinación de diversos métodos, entre otros, ¿no? No son los únicos. Por ejemplo, hace falta el método descriptivo, ¿no es cierto? Sí, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, veamos muy rápidamente cada uno de ellos, ¿no? Porque es importante, ¿no es cierto? Ese está también en la materia, ¿no es cierto? Los tipos de métodos, ¿no es cierto?, que se podrían utilizar en una investigación de mercado. Tenemos el método deductivo, muy rápidamente, ¿no es cierto? Este método de razonamiento consiste en tomar partes o conclusiones generales para obtener, ¿no es cierto?, explicaciones muy particulares, muy concretas, muy específicas, ¿no es cierto? ¿Sí? El método se inicia con el análisis de postulados, teoremas, leyes, principios, que son ya de aplicación universal, ¿no es cierto?, que han sido comprobados para aplicarlos a soluciones o hechos más concretos o particulares, ¿sí? El método deductivo sigue un proceso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es el método, el proceso sintético analítico? Es decir, se presentan conceptos, principios, leyes o normas generales y de los cuales se extraen, ¿no es cierto?, casos particulares, ¿no es cierto? ¿Qué paso sigue? La aplicación, la comprensión y la demostración.
Ejemplos, muy sencillo, ¿no? Algo que nos indicaban, yo me acuerdo hasta en el colegio, ¿no? ¿No es cierto? Un ejemplo de método deductivo, ¿no es cierto? Se parte de lo general a lo particular. A ver, principio, ¿no es cierto? El hombre es un ser humano, es algo general, ¿no es cierto? Juan es un hombre, es una premisa, ¿cierto? Es una hipótesis, ¿cierto? Ya. Si Juan es un ser humano, entonces tenemos ya una conclusión particular, ¿cierto? ¿Sí? Aplicación del método deductivo, muy fácil. Otro ejemplo, se parte de lo general a lo particular. Los ingleses son puntuales, es algo general, ¿no es cierto? Algo muy general. William es inglés, es una premisa, ¿cierto? Por lo tanto, William es puntual. Entonces tenemos una conclusión particular. Método inductivo, ¿cierto? Este método inductivo utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares, que son ya aceptados, que son comprobados, ¿no es cierto? Para llegar a conclusiones más grandes, más generales, que son de carácter general, ¿no es cierto? ¿Sí? El método inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales, ¿no es cierto? Que se postulan luego como leyes, principios o fundamentos de una teoría. El método inductivo sigue los siguientes pasos. La observación, ¿cierto? Observamos un fenómeno, luego lo experimentamos, lo comparamos, abstraemos alguna conclusión y finalmente lo generalizamos, ¿no es cierto? Lo hacemos más grande, ¿sí? Ejemplos de aplicación. Se parte de lo particular a lo general. Por ejemplo, cuando se investiga un accidente, se involucra de lleno con el accidente, ¿no es cierto? Instantes luego de que sucedió el mismo. Se toma nota, fotos, se busca huellas y se está atento a los detalles, ¿sí? Al final, ¿no es cierto? Al final se hace un resumen, ¿no es cierto? Sí, se obtiene una conclusión general, posiblemente el por qué se produjo el accidente. Ejemplo 2. Se parte de lo general a lo particular. Si un investigador encuentra una vacuna contra el cáncer, ¿no es cierto? No le importa solamente curar aquellos casos con los cuales se comprobó la eficacia, ¿no es cierto? Sino también tratará de buscar, ¿no es cierto?, en más casos, otros casos, ¿no es cierto?, de esa enfermedad. Es decir, va de lo particular a lo general. Método analítico, ¿sí? Es un proceso que consiste en descomponer. Es decir, yo tengo un conjunto, ¿no es cierto? Tengo un problema, ¿no es cierto? Y le descompongo en partes, ¿sí? Es como si tuviéramos, por ejemplo, un árbol, ¿no es cierto? Entonces yo veo cuántas ramas tiene ese árbol, ¿no es cierto? ¿Sí? Le voy descomponiendo. Es como, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del rompecabezas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Así, algo así aproximadamente, ¿no es cierto? Este proceso consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de sus partes del todo, ¿sí? Para estudiarlas de forma individual, ¿no es cierto? El análisis consiste en descomponer, ¿no es cierto?, en partes algo que es complejo. Es decir, consiste en desintegrar un hecho, una idea, ¿no es cierto?, para mostrarlas y describirlas, ¿no es cierto? Sí, como hechos particulares que constituyen ese todo. Ejemplos. El detalle riguroso de cada una de las partes de un hospital. Es decir, tenemos algo grande, que es un hospital, pero nos interesa conocer un poco más de lleno, ¿no es cierto?, sus componentes. Entonces vamos investigando cuáles son sus departamentos, qué equipos utiliza, qué personal médico, administrativo, sí, trabaja, ¿no es cierto? Entonces, esto es un análisis. Tenemos otro ejemplo, la descripción de un paisaje. Entonces, ahí, ¿qué vemos? Vemos un paisaje, ¿qué podemos encontrar? Montañas, ríos, caminos, ¿no es cierto?, senderos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estamos, ¿verdad?, analizando sus diferentes partes, ¿verdad? Método descriptivo, ¿sí? El método descriptivo consiste en la observación actual de los hechos o fenómenos, ¿sí? Es un método muy utilizado, ¿no es cierto? El método descriptivo no consiste en la simple recolección y tabulación de datos, sino que procura también una interpretación racional y objetiva de los mismos, con alguna finalidad establecida previamente. Método experimental. Este método es interesante, ¿no? Porque en sí, no solamente es un tipo de investigación documental, ¿no es cierto? No parte solamente de teoría, sino que trata de provocar, ¿no es cierto?, cambios, ¿no es cierto? Como dice aquí, ¿no es cierto?, consiste en provocar voluntariamente una situación que se quiere estudiar, ¿no es cierto? ¿A través de qué? A través de un experimento, ¿no es cierto? ¿Con qué objetivo? Generalmente con el objetivo de modificar voluntariamente una realidad objetiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Hago un experimento, ¿no? ¿Sí? Los experimentos generalmente se trabajan en laboratorios, ¿no? Aunque también se puede trabajar, ¿no es cierto?, en otras áreas, ¿no es cierto? Al darse dicho experimento se controla las variables posibles, ¿no es cierto?
una de las cuales tiene que ser necesariamente independiente para ser manejada a voluntad, a fin de comprobar el efecto que se quiere juzgar. El método experimental, eso es lo interesante, ¿no? Por eso señalamos aquí, dice, es la aplicación más completa de la investigación científica, ¿no? Pues permite establecer con claridad el principio de causa y efecto. Vamos avanzando. Métodos de investigación, ¿no es cierto? Que también está en la materia, ¿no es cierto? Los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Otra forma, ¿no es cierto?, de investigar es caracterizar a los métodos de investigación, ¿no es cierto?, a través de una concepción de métodos cimentados en distintas concepciones de realidad social, ¿no es cierto? Según esta concepción, el método de investigación suele dividirse en algunos métodos: cuantitativo o investigación cuantitativa, y cualitativo o investigación cualitativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Método cuantitativo o método tradicional, así conocido, ¿no es cierto?, se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos, ¿cierto? Lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema, analizando una serie de postulados que expresen relaciones entre diferentes variables de forma deductiva. Este método tiende a generalizar o normalizar resultados. Método cualitativo o método no tradicional. Con este método se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir. En el caso anterior, en el método cuantitativo, sí es de alguna manera prioridad medir, porque generalmente se utilizan, ¿no es cierto?, encuestas, entrevistas, ¿no es cierto? Aquí no, aquí lo que queremos es más bien cualificar y describir un fenómeno social a partir de sus rasgos determinantes, ¿sí? Los investigadores que utilizan el método cualitativo buscan entender una situación social generalmente. Obviamente, generalmente los métodos cualitativos se utilizan mucho en investigaciones sociales, ¿cierto? Resumen de los dos métodos. La investigación cuantitativa parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica, en tanto que la investigación cualitativa pretende conceptuar sobre la realidad con la base de información obtenida de una población estudiada. Bueno, vamos avanzando. Llegamos a la parte que nos interesaba, ¿no es cierto? Población y cálculo de la muestra. Miren, hasta ahorita hemos hecho un resumen muy rápido, ¿no? Que es importante también lo anterior, porque esto nos va a servir, lo que vimos anteriormente, para poder de alguna manera identificar y entender claramente, ¿no es cierto?, lo que es la población y cómo podemos calcular la muestra, ¿sí? Dentro de un problema, dentro de una investigación de mercados. Bueno, así nos ha tocado porque son poquitas clases, ¿no? Población y cálculo de la muestra. Para poder nosotros poder determinar una muestra, ¿no es cierto?, hay que tener bien claro lo siguiente. La población o la muestra surge una vez que tenemos bien concebida la idea de investigación y luego de tener claridad sobre el problema que se va a investigar, ¿sí? La población o la muestra surge, ¿no es cierto?, una vez planteados los objetivos que se espera conseguir, ¿no es cierto?, y una vez elaborada la investigación, perdón, la justificación para desarrollar nuestro estudio de investigación de mercados. La población o la muestra surge una vez planteada la hipótesis o las preguntas de investigación. Entonces, aquí hay que determinar, ¿no es cierto?, la población o la muestra con la cual se va a desarrollar nuestra investigación de interés. Pero siempre que ya tengamos, ¿no es cierto?, antes algo ya, ¿no es cierto? ¿Sí? Igualmente, la población o la muestra surge una vez que se haya definido el tipo de investigación, una vez que se haya definido el método de investigación, ¿no es cierto? Se puede determinar claramente la población o la muestra. Entonces, vean ustedes, es una secuencia, ¿no? No es posible, o sea, llegar directamente ya a calcular una muestra y no. O sea, hay que cumplir una serie de pasos anteriores. Previo a la determinación de una población o de una muestra, debemos contestar las siguientes preguntas. ¿Quiénes van a ser medidos? ¿Quiénes van a ser estudiados o analizados? Siempre en íntima relación con el tema planteado, ¿sí? Algo que debemos tener bien claro, ¿no es cierto?, es que debe existir una relación bien concatenada, ¿no es cierto?, entre el tema, el problema, los objetivos que se van a cumplir, ¿no es cierto? Y una vez que tenemos ello, podemos determinar nuestra población total o una muestra de la población. A veces no es necesario calcular una muestra. A veces ya con el estudio mismo o a través del estudio mismo o para el estudio mismo nos sirve la población, ¿no es cierto? ¿Sí? No es necesario a veces calcular la muestra, ¿sí?
Para poder determinar la población o una muestra, se debe estar bien claro, ¿no es cierto?, cuál va a ser la unidad de análisis. Es decir, perdón, si vamos a trabajar con personas, si vamos a trabajar con organizaciones, si vamos a trabajar con objetos, mismos que deben estar en concordancia con el tema a investigarse, ¿sí? Igualmente hay que estar bien claros en una norma estadística básica, ¿no es cierto? Cuando el número de investigados es menor a 100, se debe trabajar con todos ellos, es decir, se debe trabajar con toda la población. Si tenemos una población que es mayor a 100, es decir, 101, 102, etcétera, necesariamente hay que determinar un tamaño muestral, ¿sí? Esa es una norma estadística básica, ¿no? Vamos definiendo lo que es la población, ¿no? ¿Sí? Para poder ya luego poder determinar algunas fórmulas de cálculo del tamaño muestral. Población. ¿Qué es la población? Es el conjunto de todos los elementos a los que se refiere la investigación. La población es el conjunto de todas las unidades de muestreo. La población es la totalidad de los elementos o individuos que tienen características similares. Esta parte es importantísima, ¿no es cierto? Sí, cuando yo voy a hacer una investigación, ¿no es cierto? La unidad muestral, ¿no es cierto? Los individuos, los elementos, los objetos, las organizaciones, tienen que tener características similares, ¿verdad? No puede ser que yo me haya plantado, ¿no es cierto?, investigar en el mercado, ¿verdad? Eh, qué sé yo, por un lado, se me ocurre, ¿no es cierto?, qué opinión tienen los consumidores, ¿no es cierto?, sobre el servicio de Internet. Y por otro lado, ¿no es cierto?, quiera mezclarle con alimentos, ¿no es cierto? O sea, no tiene sentido, ¿sí? Los individuos, los elementos, ¿sí? Las unidades muestrales tienen que tener características similares, ¿no es cierto? Vamos viendo ejemplos de población, ¿no es cierto? Un ejemplo muy sencillo, ¿no es cierto? Ejemplos de población. Problema. Siempre partimos de un problema. El problema es el siguiente: el nivel de mortalidad infantil en niños menores de 7 años en la ciudad de Quito, producto de los accidentes de tránsito en el año 2019, ¿no es cierto? Repito, vamos a determinar una población. Partimos de un problema: el nivel de mortalidad infantil en los niños menores de 7 años en la ciudad de Quito, producto de los accidentes de tránsito en el año 2019. ¿Cuál es la población? El total de niños menores de 7 años de Quito que han fallecido por accidentes de tránsito en el año 2019, que se ha determinado, tiene un valor de 52,000, ¿no es cierto? Entonces ya determinamos un valor concreto de la población, ¿no es cierto? Partiendo de un problema. Factores que hay que determinar, que hay que considerar para establecer la población, ¿no es cierto? ¿Sí? Primero, todo depende del tipo de investigación que yo voy a hacer. Y en concordancia con esto, ¿no es cierto?, hay que tomar ciertos aspectos, ¿no es cierto?, para poder determinar la población objetivo. ¿Cuáles son estos factores? El alcance de mi investigación, el tiempo que yo tengo, los elementos intervinientes, ¿no es cierto?, las unidades de muestreo, ¿sí? Según se ve en este ejemplo, ¿verdad? Ejemplo, tenemos un tema: análisis de la calidad de los servicios de transporte de las cooperativas de transporte de las ciudades capitales de la provincia del Ecuador en el año 2021. ¿Cuál es el alcance? Las ciudades capitales. ¿Cuál es el tiempo? El año 2021. ¿Cuáles son los elementos intervinientes? Todas las cooperativas de transporte de las capitales de provincia. ¿Cuáles son las unidades de muestreo? Todas las cooperativas de transporte de las capitales del país. Otro concepto que es muy importante, ¿no es cierto?, es entender el marco muestral. Se refiere a la lista, el mapa o la fuente de donde pueden extraerse todas las unidades de muestreo o todas las unidades de análisis en la población y de dónde se tomarán los sujetos, objetos de estudio. Muestra. ¿Qué es una muestra? Es el conjunto de objetos y sujetos procedentes de una población. Es un subgrupo de la población cuando dicha población cumple con ciertas características y especificaciones. La muestra también se la puede definir, ¿no es cierto?, como una parte de la población que se selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio de mercado, del estudio de la investigación, ¿no es cierto?, y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objetos de estudio. Ejemplo de una muestra. Partimos de un problema: el nivel de mortalidad infantil en niños menores de 7 años en la ciudad de Quito, producto de los accidentes de tránsito en el año 2019. La población.
el total de niños menores de 17 años de Quito fallecidos por accidentes de tránsito en el año 2019, que determinamos que eran 52.000. Como tenemos que necesariamente realizar una muestra, ¿no es cierto? Hemos obtenido, ¿no es cierto? A priori, ¿no es cierto? Determinado que esta muestra es de 453 niños menores de 7 años. Entonces, la muestra en este caso, ¿no es cierto? Para aplicar una investigación concreta, ¿no es cierto? Para hacer encuestas, para hacer entrevistas, ¿no es cierto? Sea ellos o sea los padres, ¿no es cierto? Sí, es los niños menores de 7 años, ¿cierto? Sí. Pasos para la selección de una muestra, ¿sí? Pasos para la selección de una muestra. Primero, hay que definir claramente la población. Hay que identificar el marco muestral. Tercero, hay que determinar el tamaño de la muestra. 4, hay que elegir el procedimiento de muestreo. Y quinto, hay que seleccionar la muestra, finalmente. ¿Sí? Esa es una metodología, ¿no? ¿Sí? Tenemos otra metodología, ¿no es cierto? ¿Sí? Dependiendo del tipo de investigación. Primero, definir la población, el tamaño y los elementos que la componen. Definir la unidad de observación, la unidad muestral y sus características. Determinar la información necesaria para la selección de la muestra. Definir el tamaño de la muestra. Definir el método de selección de la muestra. Y definir los pasos a seguir para la selección de la muestra. ¿Sí? Proceso específico para determinar una muestra. ¿Sí? En investigación científica, en investigación de mercados, en cualquier área de investigación, ¿no es cierto? El tamaño de la muestra debe estimarse siguiendo criterios estadísticos. Y por ello es necesario conocer algunas técnicas de muestreo. Repito, en investigación científica, en investigación de mercados, el tamaño de la muestra debe estimarse siguiendo algunos criterios estadísticos. Y por ello es necesario conocer algunas técnicas de muestreo. No hay una sola técnica de muestreo, ¿sí? El método de muestreo a utilizar para estimar el tamaño de una muestra depende también del tipo de investigación. Va usted, todo está relacionado, ¿no? El tipo de investigación, el problema, ¿no es cierto?, que se va a realizar, ¿sí? El método de muestreo depende también de la hipótesis, del diseño de la investigación que se haya definido realizar, ¿sí? Es decir, que no se puede coger un tipo de muestreo el que uno quiera, ¿no? O sea, no, hay que tomar en cuenta todo. El problema, el tema, ¿no es cierto? La justificación, ¿verdad? Los objetivos, ¿verdad? El tipo de investigación, el método de investigación, ¿no es cierto? Y finalmente, el método de muestreo, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de la determinación de la muestra es necesario conocer ciertas características de la población objeto de estudio, a las cuales se les conoce como variables y que pueden ser cuantitativas o cualitativas. Dichas variables se analizan a partir de sus necesidades, ya sea en datos promedios o totales para las variables cuantitativas, o ya sea en proporciones o totales para las variables cualitativas. ¿Sí? Bueno. Tipos o métodos de muestreo, ¿no? Ya llegamos un poco ya más concreto a lo que es los tipos o métodos de muestreo, ¿sí? Existen varias clasificaciones para los métodos de muestreo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la primera clasificación que vamos a dar, ¿no? Que es la más usada, ¿no es cierto? Y es la que tiene fórmulas un poco más fáciles, ¿sí? Entonces aquí tenemos una clasificación, ¿no es cierto? Dependiendo si son diseños probabilísticos o son no probabilísticos. Esa es la primera clasificación. La segunda clasificación, en cambio, trata de diseños por atributos y por variables, ¿cierto? Ya. Cuando tenemos los métodos de muestreo probabilísticos y no probabilísticos, tenemos los siguientes métodos de muestreo, ¿no es cierto? En el primer caso, cuando son métodos probabilísticos, tenemos el método aleatorio simple, el método sistemático, el método estratificado, por conglomerados, por áreas, etc. Y si tenemos, ¿no es cierto?, métodos de muestreo no probabilísticos, entonces aquí tendremos que trabajar por conveniencia, por fines específicos, por cuotas y por juicios, ¿no es cierto? Ya. Generalmente se trabaja con la primera clasificación, es la más usada, ¿no es cierto? Es decir, trabajar con diseños probabilísticos y o no probabilísticos, ¿no es cierto?
Y dentro de esta clasificación, generalmente lo más recomendable, ¿sí? Por el nivel más básico, ¿no es cierto? De poca dificultad, se recomienda trabajar con los métodos probabilísticos. Los no probabilísticos son un poco más complicados, ¿sí? Entonces, los métodos de muestreo probabilísticos son el aleatorio simple, sistemático, estratificado, por conglomerados, por áreas y polihepático, ¿no es cierto? ¿Sí? Proceso operativo para calcular el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Proceso operativo para calcular el tamaño de la muestra. Primero, ¿no es cierto? Hay que determinar si la población es finita o infinita. Según ello es la fórmula. No se puede utilizar una fórmula a cualquier tipo de población. Hay que determinar claramente si la población es finita o infinita. Ya vamos a ver de qué se trata esto de finito o infinito. Se debe establecer, segundo punto, el posible formatos de preguntas para ver si son cerradas o abiertas, ¿sí? Porque generalmente vamos a trabajar con encuestas, ¿no es cierto? Que también está dentro de la materia, lo que estaba viendo en el sílabus, ¿no es cierto? A ver, con preguntas cerradas, ¿no es cierto? Cuando tenemos solamente preguntas cerradas, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué son preguntas cerradas, no es cierto? Son las preguntas que tienen solamente dos opciones de respuesta. Facilísimo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí o no, ¿no es cierto? ¿Le gusta ver televisión? Sí o no. Es un ejemplo típico de pregunta cerrada, ¿no es cierto? Pero también existen las preguntas abiertas, ¿no es cierto? Sí, las preguntas abiertas le dan la oportunidad al encuestado, ¿no es cierto?, de expresarse con sus criterios propios, ¿no es cierto? Le da la oportunidad, como se dice comúnmente, de explayarse, ¿no es cierto? ¿Sí? Ejemplo de pregunta abierta. ¿Acude usted al médico cuando está enfermo? Entonces, ¿ahí qué dirá él? ¿No es cierto? Como una respuesta. Sí, yo acudo al médico porque generalmente a veces me enfermo y el médico donde voy es muy bueno y me cobra barato, ¿no es cierto? Y me atiende oportunamente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en una pregunta abierta puede poner lo que quiera, ¿no es cierto? Obviamente, siempre se le da un espacio físico, ¿no? En las encuestas, tampoco puede poner, llenar una hoja, ¿no es cierto? Si no hay unas líneas, ¿no? Hay unas 3, 4 líneas, dependiendo de lo que se quiera investigar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es una población finita y qué es una población infinita? ¿No es cierto? La población finita se presenta, ¿no es cierto?, cuando conocemos con certeza, sí, con certeza, pero en un 100%, ¿no es cierto?, el número total de involucrados en la investigación, ¿sí? El número total de involucrados, ¿sí? Ejemplo, el número de habitantes de un barrio, el número de estudiantes de un colegio, el número de choferes que forman parte de la cooperativa Qatar, el número, qué sé yo, de policías metropolitanos, así en concreto, ¿no es cierto? Número exacto, ¿no es cierto? Entonces allí tenemos una población finita, ¿verdad? ¿Qué es población infinita? ¿No es cierto? La población infinita se presenta cuando desconocemos el total de involucrados en un hecho o un problema. Se desconoce, ¿no es cierto? No se tiene un dato realmente concreto sobre, por ejemplo, a ver, voy a ponerme, ¿no es cierto? Eh, digamos, así, un ejemplo muy sencillo, ¿no es cierto? El número de vendedores informales de la ciudad de Quito. Imagínense, o sea, ¿cuántos serán? O sea, no se sabe porque un día pueden aparecer unos pocos, otro día ya no pueden ir los mismos, pueden aparecer otros. O sea, es incierto, ¿no es cierto? Es una población infinita, no se conoce el dato exacto, ¿no es cierto? Sí. Pero si dijéramos, ¿no es cierto? Y ya un poco más, más concreto, ¿no es cierto? Arriba, ya con la población, ¿no es cierto? La población aproximada del distrito metropolitano de Quito, ¿no es cierto? Aproximadamente ya sabemos, ¿no? O sea, ya se sabe mediante proyecciones, ¿no? O sea, es un dato casi real, ¿no es cierto? Sí. Ahora, por ejemplo, una población infinita, el número de autos, digo, ¿no? El número de autos que fueron creados en el año de 1970 y que circulan en la ciudad de Quito. No se sabe, pues, o sea, ¿cómo podemos saber ese dato en concreto? Tendríamos que ir a buscarles, ¿no es cierto? De casa en casa, saber cuáles son los dueños y verificar, ¿no es cierto? Si es que es un auto que ha sido construido en el año de 1970, ¿no es cierto? Pero ese es un trabajito que duraría, qué sé yo, años, porque ¿dónde estarán ubicados esos autos antiguos? O sea,
guardados en las casas y cómo llegamos a... Bueno, eso es un proceso medio complicado, ¿no? Cuando se tiene población infinita. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? La población infinita se presenta cuando desconocemos del total si el involucrado se muestra un fenómeno o un problema. Algunos autores le vinculan también con un número grande y muy grande, ¿no? A la población infinita. Sí puede ser, ¿no es cierto? Hay algunos autores que dicen, por ejemplo, tenemos una población infinita, por ejemplo, cuando hablamos de la población de Brasil, ¿no es cierto? Que son centenas de millones de habitantes. Entonces, se considera, por ahí es la cosa, ¿no es cierto? Cuando tenemos cantidades muy grandes, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ejemplos de población infinita. El número de comerciantes informales de la ciudad de Quito. Imagínense, ¿cuántos serán? O sea, ¿cómo sabemos eso? El número total de enfermos con SIDA en el Ecuador. Imagínense, eso también bien difícil saberlo, pues porque eh, se tendrá alguna estadística, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Salud, pero mucha gente, ¿no es cierto?, especialmente los hombres, ¿no es cierto?, por vergüenza a veces no informan esto, ¿no? O sea, ¿cuántas personas habrán pues enfermas, ¿no es cierto? No se sabe, o sea, no hay un dato exacto, concreto, ¿no es cierto? Entonces, esto es una población infinita, ¿verdad? Bueno, y con esto terminamos la clase, ¿no? Vamos por sentado, ¿no es cierto? La primera fórmula para calcular el tamaño de la muestra. Si es que la población es finita y si es que solo vamos a trabajar con preguntas cerradas. Vean ustedes, ¿no? Hay una fórmula específica si es que la población es finita y si es que solamente trabajamos con preguntas cerradas, ¿no es cierto? Ya. Es esta fórmula, ¿sí? N, ¿no es cierto? Que es el valor que buscamos, ¿no es cierto? Z, ¿no es cierto? Que es un valor estadístico que conocemos también, ¿no es cierto? N, ¿no es cierto? Es la población finita. Y P y Q son valores constantes, ¿no? Que generalmente se dan en porcentajes del 50 y 50. 50% para el uno y 50% para el otro, ¿no es cierto? ¿Sí? Y es un error, ¿no es cierto? Es un error. Es un error que le llevamos al exponente. Significados de las variables. Y con esto terminamos, ¿no es cierto? N, que es el tamaño de la muestra representativa que deseamos obtener. N mayúscula es el tamaño de la población total conocida, ¿sí? Z, ¿no es cierto? Con este símbolo que generalmente se los lleva, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice valor correspondiente a la distribución de Gauss, siendo el nivel de confianza elegido. Generalmente se trabaja con valores ya conocidos. A veces hay tablas de estadísticas, ¿no? Y a veces son valores referenciales, ¿no es cierto? Cuando el valor de Z, el correspondiente a la distribución de Gauss, es 1,96, ¿sí? El valor del error, ¿no es cierto?, es de 0,05, ¿sí? Cuando Z, ¿no es cierto?, es 2,57, ¿no es cierto?, el valor es 0,01. Es decir, que el nivel de confianza habitualmente va a ser del 95% cuando es, ¿sí?, este valor de 0,05 o el 99% cuando es 0,01, ¿sí? Y es el error de la estimación, ¿no es cierto? El error que se prevé cometer. Por ejemplo, para un error del 5% introduciremos la fórmula con el valor de 0,05, ¿sí? Es decir, con un error del 5%. Es decir, tenemos la seguridad de que lo que vamos a estudiar, ¿no es cierto?, va a tener un nivel de confianza del 95%. P es la proporción en que la variable estudiada se da en la población. En caso de desconocerse, se aplica la opción más desfavorable, P es igual a 0,5, que hace mayor el tamaño muestral. Si restamos Q, ¿no es cierto?, que es igual a 1 menos P, tendremos sí que se dividen en iguales proporciones, ¿no es cierto? Que el valor es igual a 1. S en este caso viene a ser la desviación estándar, ¿no es cierto? Pero la S en este caso, sí, no lo utilizamos, ¿no es cierto? Se utiliza para otro tipo de fórmulas que están más abajo. Eso es, hasta aquí es la clase. Voy a dejar de compartir la pantalla y hasta aquí es la clase, ¿no? Como ustedes ven, ¿no es cierto? Se ha hecho un poco rápido, realmente es por lo que la materia es bastante amplia, ¿no? Y ustedes ven, tenemos pocas clases.
Entonces se ha tratado de explicarlo lo más rápido posible, ¿no? Porque ese era el interés, ¿no? De tratar de llegar a esta parte. Esperamos que en la próxima clase igualmente podamos hacer, aunque sea un ejercicio, ¿no? Un ejercicio, sí, aunque eso lleva tiempo, por favor, sería bueno que estén preparados con calculadoras, ¿no es cierto? Para ver si hacemos un ejercicio, por lo menos, ¿no? De aplicación de algunas de las formas de cálculo del muestreo, ¿no es cierto? Previo a ello, tendríamos que ver primeramente las diferentes fórmulas de cálculo de muestreo y haremos un ejercicio, ¿no es cierto? Y continuaremos con el resto de materia, ¿no? Que todavía nos hace falta, ¿no es cierto? Nos hace falta determinar, ¿no es cierto? Entre otros aspectos de lo que es una encuesta, una entrevista, ¿no es cierto? Eh, los diferentes pasos una vez que ya se ha obtenido la información, tabulación, etcétera, que también está dentro de la materia. Eso es, mis estimadas amigos y amigos, y será hasta la próxima clase, por favor. Fue un gusto el haber estado con ustedes y será hasta la próxima, ¿no? Un gusto, que tengan una linda noche, será hasta la próxima, ¿no? Gracias por su atención. Gracias, profe, que